Organización política de España. Sistema político, organización territorial, desequilibrios y políticas de corrección. Y empezaremos como siempre con una breve introducción. La promulgación de la Constitución Española de 1978 supuso la culminación de la transición que tuvo lugar tras la muerte del anterior jefe de Estado Francisco Franco. Este hecho precipitó toda una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el régimen dictatorial franquista en un Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de monarquía parlamentaria. Paralelamente, la Constitución creó el marco legislativo denominado la España de las Autonomías, por el que cada comunidad contaba con su estatuto y sus instituciones de gobierno. Pero los desequilibrios sociales y económicos entre ellas hicieron necesaria la existencia de unas políticas correctoras nacionales y europeas. Este tema nos permite comprender el contexto histórico en el que surgió nuestra Carta Magna, siendo todo un logro de consenso en el que todas las partes tuvieron que hacer concesiones para llegar a un acuerdo común y crear un nuevo Estado autonómico con un modelo de organización territorial determinado. Entrando en materia, vamos a conocer ya cómo es el sistema político español actual. La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y la ciudadanía, debiendo adecuarse todas las leyes a ella. Nuestro sistema de gobierno es la monarquía parlamentaria. Esto implica que el jefe del Estado, es decir, el rey, está bajo control del Parlamento y del gobierno. Y los principios básicos de esta Constitución son los siguientes. Soberanía popular. El poder surge del pueblo y todos los poderes emanan del mismo a través de sistemas de representación. Estado de Derecho. El Estado está sometido a una serie de leyes y normas. Cualquier ley nueva está sujeta a las leyes anteriores y especialmente a la Constitución como norma suprema. Derechos y libertades fundamentales. Están garantizados para todos los ciudadanos. La Constitución regula las relaciones entre el Estado, sus instituciones y los ciudadanos para garantizar estos derechos y la igualdad ante la ley. Y división de poderes. Para evitar abusos por parte de cualquier institución, el poder del Estado se divide en 3 poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y este sería un esquema de la organización estatal actual, con la división de poderes, la función de cada uno de ellos y la institución que los rige. El legislativo hace leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial se encarga de juzgar a quienes incumplan las leyes. El primer poder, el legislativo, es el que propone, elabora y aprueba leyes. Sus representantes forman las Cortes Generales, que están divididas a su vez en 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso o Cámara Baja está formado por 350 diputados que son elegidos democráticamente mediante sufragio universal entre los diferentes partidos políticos. Su misión es elaborar y someter a votación las leyes presentadas por los partidos o por el gobierno. Además, aprueba o rechaza los presupuestos generales del Estado, controla la acción del gobierno y desempeña el resto de las funciones que le atribuye la Constitución. El Senado o Cámara Baja está compuesto por senadores elegidos en parte directamente por los ciudadanos y en parte nombrados por las comunidades autónomas. Por eso se considera que es una cámara de representación territorial. Su misión es revisar e introducir mejoras o cambios en las leyes que aprueba el gobierno. Cada 4 años se celebran elecciones generales para renovar las cámaras del Poder Legislativo, a las que concurren los distintos partidos políticos y obtienen sus representantes en las Cortes Generales según la cantidad de votos recibidos. A este periodo cuatrienal se le conoce como legislatura. Nuestro sistema de gobierno es bicameral, en el que la representación política del pueblo español se expresa a través de las Cortes Generales, no por medio del Congreso de los Diputados o del Senado separadamente, sino a través de ambas cámaras conjuntamente. Por su parte, el poder ejecutivo lo ejerce el gobierno, formado a su vez por el presidente del gobierno y sus ministros, es decir, el Consejo de Ministros. El presidente es elegido por el Congreso a propuesta del jefe de Estado, que propone al líder del partido mayoritario. Una vez en el cargo, este elige a sus ministros, que forman con él su gobierno o gabinete, pero este gobierno está controlado políticamente por el Congreso, ante el que debe responder de sus acciones. Sus actividades más importantes son poner en marcha las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y hacer propuestas de nuevas leyes a las Cortes dirigidas a la Administración Central del Estado y la política en todos sus campos. Mientras que el tercer poder, el judicial, está constituido por los juzgados y tribunales con sus jueces y magistrados. Su función consiste en aplicar la ley, juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado y garantizar la justicia a los ciudadanos.
Se rige por unos principios de imparcialidad y de independencia con respecto a otros poderes. Su órgano principal de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por las Cortes. Precisamente este consejo es el encargado de vigilar que los jueces sean independientes de los demás poderes del Estado. Y para finalizar esta primera parte del vídeo, aquí tenemos la estructura orgánica de España con los tres poderes separados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Conozcamos ahora cómo es la organización territorial de nuestro país. Por orden de menor a mayor, el territorio nacional se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Además, existen entidades de ámbito territorial inferior al municipio para la administración descentralizada de núcleos de población separados. Estas poseen distintas denominaciones como juntas vecinales, caseríos, parroquias rurales, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías. Empezamos con los municipios. Estos son la unidad territorial y administrativa básica del Estado, siendo los encargados de gestionar los asuntos más próximos a los vecinos de una comunidad. En España hay 8.000 municipios, aunque muchos de ellos tienen muy pocos habitantes. Cada municipio está gobernado por un ayuntamiento dirigido por un alcalde y sus concejales. Estos son elegidos por los vecinos de la localidad en las elecciones municipales. Y los ayuntamientos se encargan de los servicios básicos de la localidad como alumbrado público, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, recogida de residuos, limpieza viaria, acceso a los núcleos de la población, pavimentación de las vías públicas, urbanismo, ordenación del tráfico, servicios funerarios, etc. Estos servicios prestados varían en función del número de habitantes. Por eso, si un ayuntamiento es muy pequeño y no puede tener todos los servicios básicos, o si no hay dinero para poder prestar todos los servicios acordados, este suele acudir a la Diputación Provincial, que es una especie de ayuntamiento de ayuntamientos. Este gráfico nos demuestra que el 65% de la población española vive en el 4% de las localidades, estando por tanto los municipios muy desequilibrados en cuanto a número de habitantes. Y lo mismo que hemos comentado en los dos gráficos por sectores anteriores, lo podemos ver en este gráfico combinado. La mayoría de la ciudadanía española reside en poblaciones de más de 25.000 habitantes. En un escalafón superior están las comarcas, unas divisiones territoriales formadas por varios pueblos con unas características culturales, sociales e históricas comunes. Las mancomunidades son una fórmula asociativa y voluntaria de municipios para prestar determinados servicios de una forma más eficiente. Una misma mancomunidad suele prestar varios servicios y un mismo municipio puede pertenecer a varias de ellas. Su orientación es más funcional que de organización territorial, lo que las diferencia de la vocación histórica de las comarcas. En este gráfico por sectores podemos comprobar los principales servicios prestados por las mancomunidades a los diferentes ayuntamientos. Y las áreas y consorcios metropolitanos están integrados por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios. Estas serían las 10 principales áreas metropolitanas de España por número de habitantes. Como podemos ver, solo ellas tienen más del 40% de la población total del país. Mientras que el siguiente mapa nos muestra todas las áreas metropolitanas del territorio nacional divididas por grupos de habitantes. Estamos, por tanto, ante un territorio con una población muy desigualmente distribuida. Pasamos al segundo nivel de división administrativa, las provincias. Las 50 que hay en España están constituidas por un conjunto de municipios. Aquellas que pertenecen a comunidades con más de una provincia están gobernadas por una diputación provincial, salvo en el País Vasco, que posee diputaciones forales, mientras que las uniprovinciales carecen de diputaciones al estar gobernadas desde su propio gobierno autónomo. En los archipiélagos esta función la ejerce un cabildo en Canarias o un consejo en Baleares. Y pasamos al primer nivel de división administrativa, las comunidades autónomas. España es un estado de autonomías, un país formalmente unitario, pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas, cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Se trata de uno de los países europeos más descentralizados. Cada territorio dirige sus sistemas educativos y sanitarios, e incluso algunos como País Vasco y Navarra administran su financiación pública sin contar con la supervisión del gobierno central español. Estos serían los diferentes territorios: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias,
Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, y País Vasco. Y además de estas 17 comunidades autónomas existen 2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. En todas ellas, al igual que en el Estado, se repite el sistema de división de poderes: el legislativo mediante una asamblea, cortes o parlamento elegidos por sufragio universal, el ejecutivo por un gobierno autónomo con un presidente elegido por la asamblea y nombrado por el rey, y el judicial por un tribunal superior de justicia autonómico. En la actualidad, no todas las comunidades disfrutan del mismo nivel de autogobierno. El traspaso de competencias estatales fue pensado en sus orígenes como un proceso asimétrico que garantizase un mayor grado de autogobierno a aquellas comunidades que buscaban un tipo de relación más federalista con el Estado, y para que, a medida que pasaran los años, las comunidades fueran adquiriendo más competencias. Todas ellas tienen un estatuto de autonomía que, en todos los casos, han sido revisados y modificados. Pero a pesar de todo, existe toda una serie de desequilibrios regionales. Entre las diferentes comunidades que componen nuestro país se dan desigualdades demográficas y económicas que se intentan corregir por diversos métodos y entidades. Y dichas desigualdades se deben a factores históricos, geográficos o incluso de diferentes modos de vida. Vamos a ver primero los demográficos. España cuenta con 48 millones de habitantes en el 2023, siendo su densidad de población de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, algo inferior a la media de la Unión Europea, aunque está muy desigualmente repartida. Los grandes vacíos demográficos corresponden a los climas fríos, duros y secos de escasas posibilidades económicas como la meseta, excepto Madrid, Valle del Ebro y zonas montañosas. Por el contrario, las concentraciones de población se dan en el litoral. Esta distribución centro-periferia viene desarrollándose desde el siglo XVIII y se agudizó con la industria del siglo XIX y el desarrollismo franquista industrial y turístico de la segunda mitad del siglo XX. Las excepciones son Madrid, Valladolid y Zaragoza, que han crecido por factores humanos. El litoral atrae por su benevolencia climática y otras condiciones físicas, pero también por sus grandes actividades económicas, industriales y agrícolas. Las zonas de mayor concentración poblacional son los ejes La Coruña, Rías Gallegas, Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, Málaga, Bajo Guadalquivir y otras ciudades del interior como Valladolid, Zaragoza o Sevilla. Los contrastes económicos obedecen a las condiciones naturales y los recursos disponibles, pero también a los factores heredados y a las condiciones actuales.
El desequilibrio más reciente se originó con el proceso de industrialización del siglo XIX que se acentuó a partir de 1959 con un segundo proceso industrializador, el Plan de Estabilización y el auge del turismo. La crisis del petróleo de 1973 afectó al sector secundario en el proceso de concentración espacial de la producción. A partir de entonces, con la terciarización de la economía y la creación de una sociedad postindustrial, se crearon nuevos desequilibrios entre los diferentes ejes de desarrollo, perjudicando a unos y beneficiando a otros. Vamos a verlo con más detalle. Los ejes de desarrollo beneficiados fueron los siguientes: Madrid, Litoral Mediterráneo Norte, Valle del Ebro, País Vasco, Baleares y Canarias. Un eje en desarrollo que entró en declive fue la cornisa cantábrica, y los espacios escasamente desarrollados fueron Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Galicia. Hoy en día existen grandes diferencias de Producto Interior Bruto entre comunidades autónomas, pero su reparto por habitante es aún más alarmante, distinguiendo tres zonas: Madrid y Nordeste peninsular con un PIB superior a la media nacional, Noroeste peninsular y Comunidad Valenciana con un PIB algo inferior a la media, y finalmente Centro-Sur peninsular y Canarias con un PIB bastante inferior a la media nacional. Para compensar y reducir estas diferencias y desequilibrios entre comunidades, se han puesto en marcha diversas medidas tanto nacionales como comunitarias. Empezamos con las nacionales. En 1986 entró en vigor la Ley de Incentivos Regionales del 85. Su objetivo era lograr la competitividad de las empresas y la solidaridad interregional, creando infraestructuras y equipamientos en áreas desfavorecidas. Esta ley fue reformada con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Similar objetivo tiene el Fondo de Compensación Interterritorial, que se nutre de los presupuestos generales del Estado y se basa en el principio de solidaridad. Además, cada comunidad autónoma formula sus propios programas de desarrollo regional que cuentan con la ayuda de la Unión. Precisamente la Unión Europea también tiene como objetivos reducir los desequilibrios existentes entre las diferentes regiones. Para ello dispone de varios fondos estructurales y de inversión europeos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural o el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Estos fondos pretenden fomentar la competitividad, el empleo, la cooperación territorial y la convergencia entre territorios. Sus objetivos son potenciar la investigación y la innovación, mejorar las TIC y el acceso a ellas, aumentar la competitividad de las empresas, proteger el medio ambiente, fomentar el empleo, desarrollar la infraestructura del transporte, mejorar la educación y la formación de los trabajadores, aumentar la eficacia de las administraciones públicas, promover la inclusión social, conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra la pobreza. Este sería un gráfico mostrando la evolución de los fondos recibidos por España a lo largo del tiempo, y este segundo gráfico por sectores nos enseña la distribución por tipo de fondos en el año 2016. Por último, en este tercer mapa podemos observar la evolución de los retornos recibidos de los fondos europeos por comunidades autónomas. Te recordamos que toda la información de este vídeo te la puedes descargar en nuestra web youcan.com. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Nuestro país tiene una ley fundamental, la Constitución de 1978. Todos los poderes y leyes están sometidos a ella, y al ser un Estado plenamente democrático, estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, están separados. Territorialmente se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Entre estas últimas existen grandes diferencias demográficas y económicas que el Estado y la Unión Europea pretenden disminuir con toda una serie de instrumentos y políticas correctoras. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.